Saludos amigos de Alerta Cristiano, muchas felicidades hermanos a todos los que nos ven desde Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Bienvenidos una vez más a este programa semanal Alerta Cristianos. Hermanos, mi nombre es Eduardo García Resach, soy cristiano y abogado en la práctica privada. A nuestros hermanos de Puerto Rico les deseo mucha paz, mucho entendimiento, mucha sabiduría. Sobre todo en estos momentos, nuestra petición al Padre es pedirle que nos ayude a enfrentarnos a este año que acaba de comenzar, renunciando cada uno de nosotros a nuestra voluntad, sometiéndonos a la benevolencia, a la sabiduría, sometiéndonos a la voluntad del Señor, porque Puerto Rico se ha alejado, como gran parte del mundo, se ha alejado de Dios. Y la palabra de Dios nos llama en Isaías 58 a mantenernos bajo la voluntad del Padre. Sin embargo, también nos llama la atención la promesa del Señor cuando vemos en Jeremías 29:11 que nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, por un lado el Señor nos pide que nos sometamos a su voluntad y por el otro nos promete que tiene grandes pensamientos, grandes proyectos, grandes cosas que se puede hacer. Y no dejo de pensar en la iglesia, en nosotros, que somos clave en todo este alejamiento que ha habido, porque en parte se ha debido a que hemos perdido el foco. Y segundo, precisamente por eso mismo, si cambiamos el rumbo que llevamos y nos enfocamos en servirle a Dios de una manera libre, sometidos a Él, las circunstancias de Puerto Rico pueden cambiar. Hermanos, en el pasado programa iniciamos el recuento de las noticias y sucesos que tuvieron más relevancia y más importancia para los cristianos en el año 2013. Y tuvimos de invitado entonces al hermano, amigo y pastor Milton Picón. Hoy, como les habíamos indicado, aquel día no terminamos el recuento, apenas rasgamos la noticia que tenía que ver con el retiro de los maestros. Y hoy Milton vuelve con nosotros a compartir sobre ese análisis que estamos haciendo de las noticias más importantes del año pasado. Milton, saludos, muchas felicidades a ti y a tu esposa y a los miembros de la Catacumba. Felicidades, Milton, y una vez más, bienvenido a nuestro programa. Gracias, licenciado. Saludos cordiales a usted y a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Amén. Hermanos, hermano y Milton, en los últimos días del año pasado, de hace unos días atrás, cuando creíamos que ya no íbamos a ver cosas más absurdas, increíbles, el día 28 de diciembre nos percatamos de que el Departamento de Salud de Puerto Rico había iniciado una campaña de medios y pudimos ver programas, anuncios de prensa, pudimos ver, escuchar anuncios de radio que promovían una campaña en donde se destaca una fotografía de dos hombres mirándose de forma romántica, si se puede decir eso, y que debajo de la fotografía decía: juzgar a una persona por amar a alguien de su mismo sexo podría tener consecuencias fatales. Repito, juzgar a una persona por amar a alguien de su mismo sexo podría tener consecuencias fatales. Y más adelante, el mismo anuncio dice: la diversidad merece respeto,
señalar hace daño. En esa foto que aparece, dice que el anuncio está patrocinado por el Departamento de Salud de Puerto Rico y por entidades identificadas con la agenda homosexual. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque se ve la bandera del arco iris, que es el emblema que usa el sector homosexual de la población, sobre todo los activistas políticos. Milton, con esa noticia, en parte cerramos el año. Quisiera recibir de ti una opinión que ves en esta campaña. Bueno, licenciado, yo creo que no solamente se cerró el año con eso, yo creo que va a empezar el año también con eso, porque es una política ya del gobierno de estar de alguna manera patrocinando este tipo de conducta. O sea, a nosotros nos resulta un tanto chocante la misma, porque no se están definiendo, licenciado, unos términos, ¿verdad? Y entonces pues se habla de juzgar a una persona, se habla de que eso le hace daño y que puede ser hasta letal, mortal para una persona. Y de buenas a primeras uno acá pues mirando ese tipo de anuncios se da cuenta de que es un intento por silenciar toda crítica adversa hacia una conducta que todo el mundo reconoce que es de alto riesgo. O sea, y que si usted quiere salvarle la vida a alguien, pues usted no le salva la vida diciéndole sigue practicando lo que tú estás haciendo y que nadie te ponga piedras en el camino, porque esa no es la manera. Mira, yo recuerdo hace años cuando estaba la campaña de los profilácticos y se le decía, pues mire, usted tiene que, si se va a envolver en conducta de alto riesgo, pues protéjase. O sea, y eso eran campañas dirigidas, ¿verdad?, a muchas de estas comunidades que también señalábamos como falsas, ¿verdad?, porque un profiláctico no implica práctica de sexo seguro de ninguna manera. Correcto. O sea, y entendíamos que era una forma de engañar o una forma de llevar un mensaje equivocado a poblaciones, especialmente jóvenes, ¿verdad?, que no tienen mucha educación en esto y podrían caer presas de unas enfermedades devastadoras por falta de conocimiento. Pero en este caso, cuando se toca el tema de que usted no puede hacer esto porque usted está juzgando, es simple y llanamente diciéndole a la iglesia, cállate la boca, no sigas hablando de estos temas, y entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que callarnos? O sea, si el gobierno quiere hacerlo, ¿por qué no es más explícito y dice que la conducta que ellos quieren acallar, pues es lo que dice la Biblia acerca de estas conductas? O sea, y uno trata, licenciado, de provocar este debate, pero no hay respuesta en el otro lado. Yo recuerdo en una ocasión debatiendo este mismo tema con uno de estos activistas que aparece mucho en radio y en televisión, en todos los sitios, cada rato aparece. Yo le hice una pregunta a la persona, le dije, pues mira, para que tú me clarifiques el asunto, dime, el yo decir que la Biblia dice que esto es pecado, ¿eso constituye retórica de odio? Mira, y todas las personas que lo estaban acompañando en el background del programa le hacían así, que no contestara bajo ninguna circunstancia esa pregunta, porque si la contestaba y decía que sí, pues entonces, ok, yo estoy advertido. Hay una campaña no solapada, sino abierta contra mis derechos de libertad de expresión y de conciencia. Pero, licenciado, el problema es que no lo dicen. Correcto. No lo dicen, y al no decirlo, pues siguen avanzando unas campañas que tienen el efecto propagandístico de lavarle el cerebro a mucha gente que dice, bueno, pues si eso el gobierno lo dice, pues tiene que tener razón. Alguien tiene que estar haciendo unos juicios que le está afectando a estas personas. O sea, yo creo que cuando ocurren estas cosas, tiene que haber una reacción vigorosa. Yo creo que la ha habido, pero no ha llegado a donde tiene que llegar para que las personas sean claras. Me están hablando de que el juzgar es decir lo que la Biblia dice sobre una conducta. Por lo menos yo necesito saber eso. Correcto. O sea, porque eso me pondría en una posición, entonces decir, pues entonces el gobierno tiene una campaña abierta e intencional de silenciarnos. Sobre todo en contra
de los principios que vivimos los cristianos. Pero es interesante, Milton, porque yo me puse a tratar de desmenuzar esto. Y la verdad es lo siguiente: señalar significa apuntar o distinguir a alguien o algo. Con eso no tenemos problema. El señalamiento en sí mismo no es dañino de ninguna manera. Señalar o distinguir algo o a una persona. En el contexto de la campaña publicitaria que ha iniciado el Departamento de Salud, señalar se refiere a apuntar o distinguir una opinión particular con respecto a la conducta homosexual, lo cual tampoco luce ser un acto dañino. Así que vamos a ir desmenuzando esta campaña. Decir que algo es equivocado es señalar que entendemos que está equivocado. Razones debe tener el que dice que tal campaña puede ser equivocada. En el caso de los cristianos, hay muchas razones. Pudiéramos enfocarnos en las razones de salubridad, pudiéramos enfocarnos en las razones médicas de propagar enfermedades, virus, etcétera, etcétera. Como pudiéramos también enfocarnos en nuestros valores y principios bíblicos. También nos pudiéramos enfocar en que es el tipo de conducta que no le enseñamos a nuestros hijos, y entonces nosotros ver a un gobierno de Puerto Rico destacando una conducta que todos sabemos que es dañina, y ahora me refiero a lo médico, a lo de la propia salud. Pues, ¿cuál es el problema con nosotros hacer ese señalamiento? O sea, aquí, señores, tenemos que separar el grano de la paja, porque el gobierno inicie una campaña, eso no necesariamente quiere decir que el gobierno tiene razón. O sea, vamos a ser críticos con esta campaña. Vamos a hacer un breve receso, una pausa, y regresamos con ustedes, amigos. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. Cristiano, seguimos con el tema que llevábamos de la campaña que ha desatado el Departamento de Salud, y conversaba con el pastor Milton Picón del efecto que tiene este tipo de campaña en grupos profesionales. Milton, ¿nos decías? O sea, el gran problema de esto, y lo hemos visto ya en los últimos 8 o 10 años en Puerto Rico, o sea, no es algo nuevo, es que estas teorías de que lo que la Biblia dice acerca de unas conductas sexuales se pueden constituir en retóricas de odio o pueden repercutir en actos de violencia contra unas personas, es una acusación que vemos viciada de líderes de la comunidad gay que nos lo hacen cada rato, ¿no? Que ustedes son responsables del asesinato de tal persona porque lo que ustedes dicen le pone un estigma a las personas y eso lo pone en riesgo y en peligro. O sea, y esto es retórica, esto es propaganda, licenciado, esto no tiene ningún grado de veracidad. Pero ¿qué ocurre cuando yo veo a una asociación profesional de médicos o de psiquiatras o de trabajadores sociales compareciendo a la legislatura y avalando el que esto es así? Bueno, pues yo tengo que sentir una preocupación legítima, porque si unas personas que son los encargados de velar por la seguridad o la salud de un pueblo tienen ya una idea preconcebida de que no se puede decir que esto es pecado o tal cosa, pues entonces yo tengo que sentir que mi libertad de expresión religiosa puede ser en algún momento afectada. O sea, y no es que uno pueda decir que eso tal vez pueda pasar, es que ya nosotros sabemos que eso está pasando en otras jurisdicciones. Correcto.
O sea, ¿y qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar en Puerto Rico a que un día venga un agente de la policía a tocar a las puertas de nuestra casa para citarnos para fiscalía, como le han ocurrido a cristianos en Inglaterra y en otras partes del mundo? Y que usted tenga que ir, como ya han pasado pastores aquí en este país, a sentarse un viernes en la noche junto a un montón de delincuentes en una sala de investigaciones, esperando su turno para que un juez determine si lo que usted dijo por radio o televisión constituye un acoso contra una persona que está reclamando, ¿verdad?, que es un atentado por su orientación sexual. Eso ya ha pasado aquí en Puerto Rico. O sea, y yo sé que eso no está lejos, licenciado, de que ocurra si nosotros no denunciamos esto y obligamos a estas personas que están haciendo estos planteamientos a ser claros. Porque si todo el mundo está claro, pues entonces yo no tengo ningún reparo, ¿verdad?, en pararme y decirle, esta persona quiere atentar contra mi libertad de expresión. Y ahí desarrollamos estrategias, desarrollamos campañas, pero estas personas son astutas, licenciado, no son campañas veladas, que lo que hacen es promover unas cosas, promover unas conductas, unas maldades, unos pecados, con el dinero de nosotros mismos. Y uno pues sabe que pronto pues puede comenzar una persecución, porque cuando ese es el sentir generalizado, cuando vayan los médicos, los trabajadores sociales, todos los profesionales y digan, estos religiosos están afectando la salud de unas personas, ¿qué efecto eso va a tener en la comunidad, en mentes débiles o en mentes no educadas o en mentes que han tenido malas experiencias religiosas y qué sé yo? Mire, eso puede repercutir en actos de violencia y de acoso y de intimidación. Y entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Bueno, pues tiene dos opciones, callarse la boca o sencillamente ser vocal y exponerse a unas consecuencias. Pero aquí hay una consecuencia bien seria y las queremos expresar, no solamente por donde Milton nos habla, sino que en momentos en que el país está viviendo una crisis económica, usted está viendo que todo un departamento de salud está tomando unos fondos que vamos a tener que investigar si son insulares o federales. De todos modos, son fondos que vienen de los contribuyentes, del bolsillo de los contribuyentes. ¿Y qué está ocurriendo? Que el gobierno, faltándole el respeto a usted, contribuyente, cristiano o no cristiano, está diciendo que usted se tiene que callar la boca, que usted no puede oponerse ni señalar esta conducta como equivocada, porque eso le hace daño a los que viven esa conducta homosexual. ¿Qué sucede? ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno tome el dinero que usted paga en su planilla de contribución sobre ingresos para iniciar una campaña contra usted? O sea, de eso es de lo que se trata, que en medio de la crisis el gobierno destine millones de dólares probablemente en una campaña que no ha parado porque lleva ya 4 días en radio y televisión y en distintos medios diciendo que es para proteger a los homosexuales. Y yo pregunto, ¿así es como usted protege a los homosexuales? ¿Por qué no mejor una campaña advirtiendo a los homosexuales de lo peligrosa que es su conducta? Milton, ¿te parece que ese pudiera ser el foco? Mira, yo creo que la gente cuando ve este tipo de anuncios debe examinar, bueno, el Departamento de Salud está envuelto también otra organización privada. O sea, ¿qué ocurre cuando tú le das dinero a activistas? O sea, el activista no le interesa una promoción sobre conductas de alto riesgo, las están practicando. O sea, y no solamente van a llevarlo a veces más allá. Tú vas a San Francisco y ves gente practicando a conciencia y gente dentro de la propia comunidad incitando a la gente de que como un acto casi suicida, usted arriésguese a adquirir este virus. Y uno dice, pero esto es una locura. O sea, mira, la gente desconoce que CONCRA es un grupo activista. Correcto. Mira, CONCRA hace muchos años atrás
inició una campaña de prevención en el área de Río Piedra y alquilaron un lugar y personas de la propia comunidad homosexual nos llamaron y nos dijeron, mira, aquí lo que hay, dicen que van a promover el sexo seguro y lo que hay es una discoteca donde van a venir un montón de personas a practicar sexo sin ningún tipo de control. De hecho, eso nos movió a nosotros en un momento dado a hacer una marcha en Río Piedra contra esa misma organización que aparece en ese anuncio en el periódico. Y de hecho, mucha gente que dirigieron esfuerzos dentro de ese grupo en el pasado fueron parte del escándalo del SIDA, del Instituto del SIDA, y muchos de ellos tuvieron que pagar con cárcel el coger fondos del gobierno para prevención y utilizarlos en las promociones de unas conductas y repartirse también parte del dinero, y por lo cual, ¿verdad?, pues en el Tribunal Federal fueron procesados. O sea, mire, si el gobierno de Puerto Rico quiere entregarle fondos a activistas, ya nosotros sabemos de qué se van a tratar las campañas. Si el Departamento de Salud y el gobierno tiene un interés legítimo en proteger la salud de unos ciudadanos, ¿verdad?, que están practicando una conducta particular, pues desarrolle una campaña dirigida a la salud. Correcto. Pero no una campaña que es solamente dirigida a la promoción de una conducta y de refilón. Usted le da un golpe también a todos los grupos, ¿verdad?, que estén en contra de la misma. Sí, yo no quiero dejar, ¿verdad?, pasar que este es un programa que es visto en todo Puerto Rico y que a propósito está siendo visto ahora también en la cadena de cable Choice en la parte sur y oeste de todo Puerto Rico. Así que aquellos hermanos que tienen esa compañía de cable TV saben que nos pueden ver también a través de su televisión. También este programa se sube después de 2 semanas a YouTube y lo pueden utilizar y sacarle partido en las iglesias, a entidades de jóvenes, para que vean que esto que aportamos a Puerto Rico lo hacemos con un interés educativo. Y yendo a lo educativo, no podemos olvidar que el acto homosexual le hace daño al cuerpo, pues utiliza ciertos órganos en contra de su diseño y función. Es obvio, no tengo que ser gráfico para decirle a lo que me refiero. Hay muchísimas enfermedades que tienen su origen en este uso equivocado del cuerpo. Segundo, la conducta homosexual está asociada a una mayor utilización de cigarrillos, alcohol y drogas, con todos los problemas de salud que eso implica. Tercero, los que practican y escogen esa conducta tienen una mayor incidencia de enfermedades mentales y de utilización de medicamentos psiquiátricos. Esto es así, aún en sociedades donde se acepta como buena esta conducta, entiéndase Holanda, Reino Unido, Suecia, etc. Mientras más temprano un adolescente se inicia en la conducta homosexual, tiene una mayor incidencia de ideas suicidas, intentos de suicidio, suicidios completados, aún en sociedades donde no existe el estigma hacia el homosexualismo como los países escandinavos. No podemos olvidar que la conducta homosexual está asociada a un aumento en la incidencia de todas las enfermedades de transmisión sexual, particularmente el VIH. El 60% de los infectados por VIH en Estados Unidos son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Para Puerto Rico esa cifra está cerca del 40%. Esto ha hecho que la expectativa de vida de un hombre homosexual esté por debajo de la del hombre heterosexual. No podemos olvidar el dato de que el acto homosexual niega la función fundamental de nuestra sexualidad, que es la reproducción. En esencia, es un acto contrario a la vida, es abrazar la muerte, es impedir el surgimiento de generaciones futuras. Esa es la conducta
que quiere el Departamento de Salud promover y por la que te está diciendo a ti, cristiano o ciudadano consciente, cállate, no le pongas obstáculos a esta persona que escoge ese estilo de vida. Cállate porque eres un impedimento y puede tener consecuencias fatales. Después de esta pausa, vamos a ver esas consecuencias fatales. De vuelta con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Amigos, no se olviden de nuestra página en Facebook, Alerta Cristiano. Es una página oficial, pueden accederla, tiene una letra A con una C y una cruz en el medio, Alerta Cristiano. Le dan like y pueden acceder toda la información que todos los días estamos colocando en esa página. De hecho, amigos, les adelantamos que parte de las proyecciones que tiene el Ministerio Alerta Cristiano a través de Facebook es convertir la página de Alerta Cristiano en lo que pudiera llamarse un periódico electrónico vía Facebook. Me explico. Ustedes saben que ustedes en su página de Facebook, ustedes tienen lo que llaman el news feed, donde ustedes ven lo que todos sus amigos postean. Y casi siempre ustedes responden a lo que nosotros ponemos en un estado, ¿verdad? Lo que nosotros estamos aspirando es que usted saque un rato al día, 5, 10 minutos, como si usted fuera a la página electrónica de un periódico. No, usted escoge ir a Alerta Cristiano y usted va a ver allí escrito del pastor Milton Picón, escrito del pastor César Vázquez, de la doctora en psicología Angie González, pastores, abogados, jóvenes. Estamos incorporando ya grupos de jóvenes que van a empezar a escribir desde la particular visión de la juventud. O sea, que lo que queremos es que Alerta Cristiano se convierta en la parada diaria, donde usted saca un rato o al mediodía o cuando llegue a su casa y dice, déjame ir a la página para ver lo que han posteado hoy. Van a encontrar música, generalmente música cristiana, van a encontrar anuncios, van a encontrar actividades de distintas iglesias, movilizaciones, van a encontrar análisis político de todas estas situaciones. Así que amigos, estén pendientes porque la página va a pasar a otro nivel. Milton, el gobierno dice que señalar esta conducta puede traer consecuencias fatales. Obviamente, escuchándote, yo sé que te refieres a que, o sabemos que lo que ellos están imputándonos es que si usted habla contra esto, tiene unos efectos contra los homosexuales. ¿Así tú lo ves o tú tienes otro particular punto de vista? Bueno, o sea, la comunidad homosexual por años ha dicho que todo señalamiento negativo hacia ellos incide en que ellos practiquen aún más conductas de alto riesgo, que los lleve a unas depresiones, que los pueden llevar al suicidio. O sea, todo eso lo ven como consecuencias adversas y fatales. Y posiblemente el anuncio del Departamento de Salud vaya en esa línea. Pero la realidad es que en la sociedad, y usted lo señaló en la intervención anterior, hay sociedades que han acabado con el estigma y que han acabado con el estigma violentando derechos fundamentales a la libertad de expresión. Y la iglesia, pues, en esas jurisdicciones decidió callarse y echarse a un lado. Pero mira, si esto es por la salud de esta gente, no vamos a hablar. Bueno, pues, ¿y qué ocurrió? ¿La salud se mejoró en cada uno de esos países? No, sigue empeorando. O sea, porque lo que usted promueve aumenta, aparte de que todo el mundo sabe que el pecado no necesita promoción, o sea, es la naturaleza que está alambrada el ser humano. Póngale peligro al frente, póngale disfunción al frente, y si no tiene a Cristo va corriendo hacia la disfunción. Pues ¿qué es lo que va a ocurrir el día que el único freno que tiene una sociedad, que es la voz profética de una iglesia que le dice a la gente, mira,
si aquí en nuestras iglesias hay miles de personas que caminaron como tú caminaste y viven vidas plenas, o sea, y dejaron atrás unas estelas de depresiones, de intentos de suicidio, de mil cosas que están ahora mismo reclamando unas personas que son víctimas de eso por la crítica de los religiosos. O sea, el señalamiento fuera ¿verdad?, válido para el gobierno si fuera una realidad, pero no es una realidad. La realidad es que si la iglesia se calla en Puerto Rico, estas conductas van a tener mano libre de parte de activistas para llegar a las poblaciones más vulnerables, porque ese es el propósito y el fin de esto. El día que estas conductas sean aceptables, pues tienen que ser aceptables para enseñarlas desde los grados primarios en la escuela. O sea, es como lo que se habló en pasados programas de la perspectiva de género. Correcto. ¿Y qué va a pasar cuando el nene vaya y la maestra le diga que como está en grado desde primero hasta cuarto, quinto, sexto grado, que, ¿verdad?, que los varones están con los varones caminando y las nenas están con las nenas? Y le digan, no, lo que pasa es que tú tienes una orientación sexual y no te has dado cuenta. ¿Qué es lo que van a abrazar? Pues van a abrazar estas conductas, y como ya el gobierno las avaló, ya el gobierno las dio por buenas, el gobierno es maestro también, la gente no se debe equivocar, la ley es maestra y el gobierno es maestro, o sea, porque dice esto es bueno y esto es malo, aunque después, licenciado, dicen que no se puede legislar moralidad, dicen por ahí. Sí. O sea, pero es promoción. Si usted promueve lo que es malo, eso va a aumentar y las consecuencias letales o mortales van a aumentar. O sea, licenciado, es como uno vivir en un mundo. Yo recuerdo las cómicas estas de Superman, que había uno que era del mundo bizarro, Sí. donde todo era al revés. O sea, yo a veces digo, nosotros estamos viviendo una sociedad bizarra. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo. O sea, y la iglesia tiene una función que no puede abdicar, y es su voz profética. Sí. Independientemente, ¿verdad?, de que un mundo quiera o no quiera entenderlo, es la palabra eterna de Dios. Sí. Hay algo interesante también que tú lo tocaste ahorita, Milton. Cuando esta gente dice a montar una campaña, la montan, no importa a qué se lleven por delante, sean los millones de dólares de los contribuyentes, como la libertad de expresión religiosa, la libertad de asociación de los ciudadanos, de los cristianos, no importa que se lleven a nuestros niños por delante, la promoción de su conducta va. Algo que el pueblo tiene que empezar a cuestionar es, ¿quiénes son los que están detrás de esta campaña? A simple vista se ve que es el Departamento de Salud, pero esta campaña tiene que venir, yo presumo, con una aprobación desde la Fortaleza, el Palacio de Gobierno en Puerto Rico, del señor gobernador Alejandro García Padilla. Lo que últimamente se estila en nuestra política es que de Fortaleza se destacan unos agentes, un enviado de Fortaleza, lo destacan en el departamento para que dirija tal política que el gobernador quiere. O sea que hay una secretaria de salud, hay una directora del programa de prevención del VIH. Miren, posiblemente esas dos señoras estén ajenas a esta campaña, entre comillas, o no hayan tenido que ver nada con la campaña, pero Fortaleza destaca a un fulano en el Departamento de Salud y ese fulano contacta una agencia de publicidad. ¿Quién es la agencia de publicidad? Generalmente es una agencia que aportó dinero a la campaña del señor gobernador. No lo digo porque yo sepa cuál es, y eso se puede averiguar. Es que ese ha sido el estilo en los últimos cuatrenios. Así que, ¿a quién están premiando? Obviamente están premiando a esa agencia de publicidad. Obviamente están premiando a ese agente que Fortaleza envía, pero están premiando también a ese pequeño sector de nuestra sociedad que tiene mucho poder adquisitivo, que son los homosexuales, que pagaron mucho dinero en la campaña del señor gobernador. Y si no, es obvio, los hechos hablan por sí solos. Todo lo que este gobierno ha venido haciendo
en un año ha ido dirigido a levantar todos los objetivos de ese grupo de homosexuales o como se les conoce, LGBT. Y lo que Milton decía, Milton, podemos imaginarnos que la iglesia se eche por un lado, que tú y yo nos quedemos callados. Ok, gobierno, sálgase con la suya, promueva esta conducta. Si la iglesia no existiera, si nosotros no existiéramos, eso eliminaría estos efectos fatales para los homosexuales. No solamente, licenciado, no los eliminaría. Vamos a estar expuestos a campañas más bizarras todavía. Ajá, ¿cómo que? O sea, en muchas de estas organizaciones similares a esta que está anunciando en el periódico, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, para bregar con la prevención, pues tiran los famosos booklets, que son libritos pequeños, que aquellos libritos son triple X, es pornografía, es obscenidad legal, o sea, no estamos hablando de pornografía usando un término común y corriente, no, obscenidad ilegal. O sea, cuando estas campañas de Concra explotaron aquí la década de los 80, nosotros pudimos ver algunos de los libritos que repartían muchas de estas personas. O sea, y yo de imaginarme que un librito de eso le pueda llegar a un niño bajo el asunto de la prevención, o sea, porque ellos decían, no, o sea, para nosotros poder bregar con esto, nosotros tenemos que entretenernos con este tipo de cosas también. Y este tipo de cosas era pornografía abierta, que era lo que había en esa famosa centro de prevención en Río Piedra. Ajá. O sea, todo aquello era un bacanal de obscenidad y de sexo libertino y desenfreno, libertinaje total. O sea, eso es lo que va a venir, licenciado, porque el que está inmerso en el pecado, lo que quiere es seguir pecando. O sea, y cada vez aumentando la crudeza y la exposición a su propio pecado, y como la Biblia dice en Romanos, o sea, hay gente que lo está haciendo mal y quiere que otro se envuelva, porque no quiere cargar la culpa solo. O sea, son los que, ¿verdad? Los que sonsacan. Los que sonsacan y los que dicen vamos a pecar juntos, porque yo no quiero todo el mal para mí solito. O sea, una sociedad responsable no puede darle la bala a esto. Correcto. Si esta campaña se entroniza en el Departamento de Salud, veremos otras 1000 veces peores, pero las otras le van a llegar a los niños. Correcto. En las escuelas intermedias y en las escuelas superiores de este país. Vamos a dedicar el cuarto segmento, que es el próximo, a otra noticia. Sin embargo, queremos cerrar este tema pidiéndole a nuestros lectores en el próximo, después de este receso, me dicen que se nos ha terminado el tiempo, vamos a recesar brevemente y luego le voy a dar una dirección. Alerta cristiana. Regresamos con ustedes, amigos, y les decíamos que íbamos a darles dos direcciones, amigos. Tomen nota de estas dos direcciones. Bessy López, BESSIELOPEZ, @salud.pr.gov, GOV. Bessy López, @salud.pr.gov. GOV, no punto al final de gov. Y Trinidad García, Bessy López es la encargada del programa de prevención del VIH. Trinidad García dirige la campaña tgarcia3, @salud.pr.gov. Escríbanle, amigos, escríbanle emails, mensajes electrónicos a estas dos damas. Díganle que ustedes se oponen a la campaña que intimida y persigue a todo aquel que se opone a la conducta homosexual. Por las razones que usted se sienta molesta por esta campaña, escríbale. Escríbale que usted se opone a que los fondos públicos sean utilizados de esta forma. En sus propias palabras, amigos, vamos a inundar
esos canales de comunicación con estas dos funcionarias del Departamento de Salud. Milton, queríamos cerrar el programa tocando otra noticia que más o menos rompió en el mes de diciembre, y es el tema de la ley que se aprobó a fines de año para alterar el sistema de retiro de la judicatura de nuestros jueces. En esa ley se propone que los jueces aporten más a su fondo de retiro, no en forma prospectiva, sino de forma retroactiva también. O sea, no es para los nuevos jueces, es incluyendo a los que están activos. Lo mismo que hicieron con los maestros. Ahora mismo existe un pleito que ya fue acogido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque mediante un recurso de certificación se le pidió al Tribunal Supremo que esto era tan importante que el Supremo mismo lo viera sin que pasara por todo el trámite de la judicatura puertorriqueña. Estoy tratando de resumir y de hacerlo más sencillo de entender. Milton, ¿qué tú opinas de esta situación de la judicatura y su retiro? Licenciado, pues, o sea, mi opinión es una opinión, ¿verdad? No soy abogado, ¿verdad? La opinión de lo que uno escucha en la calle, la percepción que se tiene. De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención el día que se reunieron los juristas, ¿verdad? Los jueces, para determinar si iban o no a demandar. Y está esta persona, que no recuerdo ahora mismo si es juez, de apellido Linares. Esa es la que preside la Asociación de la Judicatura. Esta persona dijo algo que a mí me impresionó. O sea, ella mencionó que en Puerto Rico había un problema. Cuando las personas accedían al poder y tenían demasiado de poder, podían cometer una serie de injusticias y tenía que salir otro poder constitucional a confrontarlo. Y yo dije, wow, o sea, lo que dijo fue serio. O sea, estamos hablando entonces que se le está adjudicando a un gobernante un poder que ya se pasó y raya en lo abusivo, y que tiene que salir una rama del gobierno a detener eso, ¿verdad? Lo que sí a mí me preocupa, licenciado, es que hay instituciones, por ejemplo, que son fundamentales en que la sociedad confíe en ellos. O sea, y por lo general el gobierno siempre trata de proteger su imagen como institución, como gobierno. Cuando usted tiene un grupo de personas que le dicen, no hagas esto de esta manera, porque si lo hace, pues pueden ocurrir esta serie de situaciones, y el gobernante lo hace, pues mira, pone esa rama una situación difícil, porque yo estaba escuchando ciudadanos diciendo, pero ¿cómo es posible que los jueces juzguen cosas que son de ellos mismos? O sea, se supone que la policía cuando comete un acto, pues no lo puede investigar la propia policía. Oiga, pero es que, ¿y quién más? ¿Y quién más puede hacer eso? Si es la judicatura es la que ve casos. O sea, pero salga ganando la judicatura en este pleito, salga perdiendo, se perjudica la institución. O sea, y se perjudica la institución por culpa de alguien que pudo haber hecho esto en una forma más sosegada, empezando la próxima semana una nueva sesión ordinaria y permitiéndole, ¿verdad?, a ese grupo que fuera, depusiera, hiciera un proyecto de consenso, y no había ningún problema, y no había ninguna demanda, y no había un choque de poderes como lo puede haber ahora. O sea, mi opinión es eso. O sea, yo creo que cuando se legisla a prisa, cuando se legisla con mollero y no con el poder que tiene el consenso, pues ocurren estos eventos y sale todo el mundo perdiendo. O sea, esa es mi opinión, ¿verdad?, sobre ese tema. Este tema no está totalmente definido. Ahora mismo estamos pendientes a la decisión del Tribunal Supremo. Entiendo que están pidiendo los famosos argumentos. Hoy en el periódico de hoy el secretario interino de Justicia anunció
que estaban sometiendo su alegato. Pero a mí hay algo que me preocupa de toda esta situación. Por un lado, la Constitución de Puerto Rico dice que usted no puede aprobar una ley que socave, que afecte el salario de los jueces. Eso tiene una razón muy sabia. Y aquí vamos a cantarla como es. Cuando en la Constitución de Puerto Rico se incluyó eso, es para evitar que tanto la rama judicial, perdóneme, la rama legislativa como la ejecutiva, no afectaran el criterio de los jueces manipulándole los salarios. En ese sentido, yo entiendo desde ese punto de vista legal que esta legislación es inconstitucional. No se puede hacer lo que se hizo, por un lado. Por otro lado, no hay remedio. El Tribunal Supremo tiene que intervenir en la controversia. ¿Por qué? Hay una doctrina en derecho que se llama el estado de necesidad. Y lo que plantea es que cuando no hay nadie que decidir, tiene que decidir un juez. Y aquí el asunto termina en la judicatura puertorriqueña. Por lo tanto, aunque los jueces están afectados con lo que deciden, el sistema nuestro provee para que sean los jueces los que decidan de la manera más sabia, correcta e imparcial posible. Ahora, ¿cuál es mi preocupación, Milton? Mi preocupación es que la judicatura es de los pocos lugares en Puerto Rico donde todavía el puertorriqueño tiene un poquito de fe. Es una de las ramas del gobierno que todavía conserva, si se puede decir, honor, dignidad, admiración de una gran parte de la población. ¿Qué sucede? El gobernador y el presidente y el Senado, del Senado y el presidente de la Cámara, muy bien pudieron haber evitado que la judicatura nuestra estuviera en esta posición tan difícil, porque en momentos en donde a los maestros los han apretado hasta esquilmarlos, donde los empleados públicos a principios del año pasado les afectaron notablemente sus retiros, pues el pueblo espera que los jueces aporten. Y entonces está poniendo a la judicatura en una posición muy, muy incómoda. Y yo me pregunto, ¿por qué? Eso se pudo haber evitado, como bien tú dijiste. Se pudo haber llegado a unos entendidos entre las tres ramas de gobierno y se hacía una legislación aceptable, pero no. Como decíamos en el programa anterior, empujaron a la trágala esta legislación. Y ahora está por verse lo que va a suceder. Yo no quisiera pensar que estén buscando el provocar que muchos jueces se retiren para ellos nombrar una nueva camada de jueces que piensen igualito que ellos. Como también me preocupa lo que quisieron hacer con los maestros, que pudiera provocarse de aquí a mayo el que 7,000 maestros se acojan al retiro. ¿A quiénes van a poner? ¿A qué maestros van a poner? ¿Con qué filosofía educativa esos maestros nuevos van a venir? ¿Con qué filosofía judicial van a venir los nuevos jueces? ¿Ven la preocupación, amigos? Tenemos que orar sobre esto porque esto es bien, bien importante. Milton. Y eso es serio, licenciado. Yo recuerdo, por ejemplo, en la década de los 80 había una política pública de combatir el mal de la obscenidad en Puerto Rico. Había una serie de jueces que eran bien duros, o sea, y bien estrictos, o sea, se iban bien en derecho con cada una de las situaciones. Luego llega otra década, hay una serie de nombramientos de jueces bien jóvenes. Y cuando uno iba a llevar los pleitos a los tribunales, pues esbozaban teorías de crímenes sin víctimas, de que la gente tiene derecho en la privacidad de su hogar a ver lo que quieran. Y mira, la lucha se afectó dramáticamente con la entrada de 40, 50 jueces recién salidos de una escuela de derecho con una mentalidad completamente diferente de relativismo, que no se parecían en lo absoluto
a unos jueces que interpretaban la ley como estaba escrita y si había problema que otro más arriba decida. O sea, eso puede ocurrir. Sí. Entonces, lo que usted acaba de señalar, que vengan un montón de jueces ultraliberales, como estamos viendo las decisiones en Estados Unidos, con un montón de personas que nominó Bill Clinton y son los que están cargando todas estas agendas ultraliberales con decisiones horrendas que la gente dice, pero hace 10 años lo hubieran despedido de juez fulminantemente, lo hubieran procesado. O sea, eso puede ocurrir en el magisterio y puede ocurrir en la judicatura también. Correcto. Sí, hermanos, apenas hemos podido cubrir 2 aspectos, pero son 2 aspectos bien importantes con los que cerró el año y como Milton bien dijo al principio, el que tiene que ver con la campaña del Departamento de Salud pica y se extiende, porque se valieron de los días festivos en que el pueblo más está dedicado a su familia. Hermanos, tenemos que orar mucho por Puerto Rico. Vamos a clamarle al Señor, vamos a ir de rodillas a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga y que nos ayude a enfrentarnos a estos retos que están por delante. Nos despedimos de ustedes, Milton, muchas gracias por tu comparecencia una vez más con nosotros. Bendecidos hermanos, Alerta Cristiana.